Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Infernal Hulk número 5, con guión de Philip Kennedy Johnson y arte de Kev Walker. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Muncie, Indiana, durante el funeral de Tommy Watson. Bruce Banner escucha al pastor hablar del difunto. Lo recuerda como soldado de primera clase, estudiante, atleta, hijo y héroe. Sobre todo, como un buen hijo que nunca olvidaba llamar a su madre. Dice también que era el tipo de persona que todos deberían aspirar a ser. Y aunque las noticias insistan en que viven en una era de monstruos, él no lo cree, porque Tommy representa esa parte de ellos que ningún monstruo puede profanar y que ninguna batalla puede romper. Su vida fue prueba de que algunas cosas son incorruptibles. Nos movemos a Cincinnati, Ohio. Los Avengers viajan en el Quinjet. Iron Man les informa a los demás, Steve incluido, que todos los monstruos de Infernal Hulk están amontonados en el puente y que no tendrán una mejor oportunidad que esta para acabar con ellos. Captain Marvel advierte que será difícil, pero Iron Man deja claro que nadie más que ellos puede hacerlo. Les indica que deben salvar a todos los civiles que puedan, mantener a los monstruos en el puente y concentrarlo todo en Hulk. Mientras tanto, en el puente, Infernal Hulk levanta un automóvil y se dispone a lanzarlo. Pero un rayo gigante de luz desciende del cielo y lo golpea, desintegrando a muchos de sus monstruos. En el Quinjet, Iron Man les indica a los Avengers retroceder, mientras una figura empieza a materializarse dentro de esa luz. Es una lanza que atraviesa a Infernal Hulk, quemándole la piel, mientras los demás monstruos se queman y se deshacen. Al mismo tiempo, una voz declara: «Te veo, la semilla corruptora de Vin Rubiel, vestida con nueva carne. Ya exterminé a tu progenie de este planeta una vez. Que así sea otra vez». Así es. Como se había anunciado antes, ahí tenemos al mismísimo One Above All, el uno por encima de todos, creador del multiverso Marvel. Como comentario, Vin Rubiel es el nombre de The Mother of Horrors, la madre de los horrores, que, como muchos ya sabrán, es una entidad que surgió por su propia cuenta, sin la intervención del One Above All, y a quien infectó en la serie de Immortal Hulk, creando así el One Below All, el uno por debajo de todos. Desde el Quinjet, Iron Man instruye a su equipo para que cedan el campo de batalla a Hulk y al One Above All, sugiriendo que se enfoquen en las amenazas restantes mientras observan el duelo. Infernal Hulk, tras recuperarse del impacto inicial, se arranca la lanza del cuerpo y le responde: «Tú me sorprendes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tus pies tocaron el polvo de un mundo que creaste? No importa. Ya regamos la tierra con tu sangre antes. Es hora de que se riegue de nuevo». Entonces salta por los aires con la lanza en la mano, en dirección a él. Pero el One Above All lo recibe con un tremendo puñetazo que le parte la cabeza en dos y le arranca la mandíbula. Lleno de rabia, se arroja junto a él al río, hundiéndose hasta el fondo y atravesándolo. Hulk intenta defenderse, reconstituirse, pero ambos continúan cayendo, mientras atraviesan las capas de magma de la Tierra. Hasta que finalmente surgen del otro lado del planeta, en dirección al espacio. Mientras continúan con su pelea, alejándose de la Tierra, el One Above All declara: «Veo tu mente. El simple conocimiento de tu existencia me ofende. Limpiar la mancha que eres será el trabajo de 1000 años». Infernal Hulk finalmente le responde: «Yo también veo tu mente. Veo la verdad de lo que eres. Tú no eres él». Mientras pronuncia esas palabras, Hulk arranca el disfraz del supuesto One Above All y deja al descubierto un ser de aspecto mecánico y angelical. Y no digo angelical porque sea tierno, sino porque se parece a un ángel, pero al estilo de los ángeles de Evangelion. El ángel contraataca y golpea a Hulk, estrellándolo contra la superficie lunar mientras lo insulta. «Criatura repugnante, yo soy él, el recipiente de su ira, empuñado por su mente. Así como tus manos, tus ojos y tu corazón palpitante son tú. Yo no soy menos el One Above All». El ángel vuelve a atacarlo con otro rayo de luz que cae sobre él desde no se sabe dónde.
pero Infernal Hulk se resiste y le responde: Eres un esclavo, el sirviente que envió a morir en su lugar. Luego desgarra parte de la corteza lunar y se la lanza al ángel para bloquear su ataque. El ángel, por su parte, contesta: Cosa impura, todos somos sus sirvientes. De manera increíble, el ángel queda aplastado bajo el bloque de tierra. Hulk aterriza junto a él y le pregunta: Él te ve ahora, tu maravilloso esclavizador, tu amado One Above. El ángel, sangrando por nariz y boca, le responde: Él lo ve todo. Hulk lo sujeta con fuerza por ambos brazos y agrega una sola cosa: ¡Qué bueno! Para finalmente partir al ángel en dos con un movimiento violento de sus manos, bañando toda la escena de sangre de ángel robótico. Luego se dirige al One Above All y le grita: Aquí está tu esclavo, tirano. Mantén a tus otros esclavos a salvo en el cielo, para que los monstruos no vengan por ellos también. Mientras tanto, en la Tierra, Iron Man observa la batalla en la Luna. Desde el Quinjet, le preguntan si alcanzó a ver lo que pasó allí arriba, y Iron Man responde: Sí, no salió como queríamos, pero por lo menos ahora tenemos una cosa que antes no teníamos. Nos movemos a Muncie, Indiana, esa misma noche. Betty está en la cocina. Bruce le pregunta si está bien, y ella responde que solo estaba pensando en todo lo que pasó ese día, y en Natty. Ricky le contó que el ataúd de Tommy estaba vacío, porque Hulk convirtió aquella base militar en polvo. Esos soldados simplemente desaparecieron. Bruce intenta tranquilizarla y le asegura que allí están a salvo, en medio de la nada, en un lugar donde no hay nada que Hulk quiera, pero Betty no lo acepta. Le recuerda que Natty enterró a su hijo ese mismo día y que ahora está sola, así que decide ir a verla. De camino a su casa, Bruce intenta disculparse por lo que dijo antes. Le confiesa que la idea de una vida normal lo ha desarmado más de lo que quería admitir. Pero Betty no quiere seguir hablando del tema. Cuando llegan, ven la luz de la cocina encendida y la puerta abierta bajo la lluvia. Entonces oyen un grito desde dentro. Bruce entra en la casa y le pide a Betty que se quede fuera y llame al 911, pero Betty no lo hace, ya que pudo reconocer la voz de Natty. Apenas cruza la puerta, Bruce ve algo frente a él que dice: ¿Mamá? Mamá, soy yo. Ya estoy en casa, mamá, tal como querías. Bruce reconoce a la figura. Es Tommy Watson, ahora transformado en un monstruo. Betty entra detrás de Bruce, preocupada por su amiga, pero Tommy gira la cabeza y le dice: ¡Váyanse! ¡Están asustando a mamá! Bruce intenta explicarle que no han hecho nada. Pero Tommy se da la vuelta y con un rugido se abalanza sobre Bruce y lo levanta en el aire. Bruce le pide que se detenga, pero Tommy lo arroja contra un mueble y le dice: ¡Te mataré! Betty corre hacia Natty y le dice que tienen que salir de allí de inmediato, pero ella está paralizada por el miedo. Entonces Tommy se dirige a ella y le grita: ¡No toques a mi mamá! Tommy sujeta a Betty con una mano, mientras continúa gritando: ¡Mamá es mía! ¡Su sangre y su aliento son míos! ¡De nadie más! Bruce lo golpea con una botella de vodka, mientras le grita: ¡Estás muerto! ¡Tú estás muerto! Si aprecias lo que hacemos en Riose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Francisco Moreno 1392. Tommy golpea a Bruce con una mano mientras comienza a arder y grita: ¡Te mataré! El fuego se extiende por todo su cuerpo. Tommy no puede hacer nada, solo gritar desesperado: ¡Mamá, ayúdame! ¡Me duele! ¡Mamá! Mientras que Bruce y Betty sacan a Natty del lugar. Pero Tommy lo hace primero, saltando y atravesando una de las paredes. Natty llama a su hijo, pero Betty le dice que eso no es Tommy y le asegura que todo va a estar bien. Finalmente, mientras ven la casa consumiéndose por el fuego, Bruce le dice a Betty: Tenías razón, Betty, en todo. No podemos escondernos aquí. No hay dónde esconderse. Tengo que volver. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Asalto a la Ciudad Viviente.
Hola de nuevo, amigos. Aquí les traigo mi opinión del número. Se había anunciado tanto esta pelea, pero cuando vi al supuesto One Above All apareciendo de la nada, así todo musculoso, temí lo peor. No podía creer que fuera él. Y no lo fue. No podía hacerlo. Últimamente han hecho lo que han querido con las entidades cósmicas. Galactus, Oblivion, hasta el Tribunal Viviente. Agradezco que al menos no hayan hecho lo mismo con el One Above All. Luego lo del ángel y toda esa discusión rarísima y pesadísima sobre si realmente era él o solo una extensión, un siervo o un cuerpo enviado a recibir el golpe. Que lo parten en dos, como si hasta en el cielo, o mejor dicho, en la casa de las ideas, hubiera seres sacrificables. Y la verdad, el ángel funciona muchísimo por eso. No solo por cómo entra, con esa presencia brutal, sino porque termina dejando claro que incluso del lado divino hay una lógica de obediencia que da miedo. Pero lo que sí me gustó es que el número no se queda en lo cósmico. O sea, toda esa pelea gigantesca sirve para contrastar con algo mucho más doloroso. Bruce y Betty intentan vivir una vida normal mientras el horror ya toca la puerta de su vecina. El regreso monstruoso de Tommy pega durísimo porque convierte el duelo de una madre en una pesadilla literal. Y ahí también se luce la dinámica entre Bruce y Betty, porque ella ve desde antes que esconderse no era vivir, mientras él apenas está aceptando que la normalidad que quería era una ilusión. Al final, siento que ese es el verdadero golpe del número. No importa si hablas de dioses, ángeles, monstruos o avatares, el daño siempre termina cayendo sobre la gente común. Y ahora que Bruce por fin acepta que tiene que volver, la gran pregunta es no solo qué Hulk va a responder, sino qué tan roto va a estar el mundo cuando eso pase. Y los Avengers, aparte de que se olvidaron de Sam y pusieron a Steve, no sé qué truco bajo la manga tendrán. Ya lo veremos. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.